¿Es necesario un servicio de defensa nacional? ¿Es necesario que el Estado monopolice ese servicio? Y después de todo, ¿qué es la defensa? Y si se defiende la soberanía, ¿qué es la soberanía? Hoy, en Tertulia Ermitaña, debatimos todo esto con Guillermo Cedrés, quien fue parte del Ejército Nacional Uruguayo. La idea de este video es exponer las diferentes posturas y que cada uno saque su conclusión. Vean el video hasta el final, créanme que vale la pena. Le agradecemos a Guillermo por este debate y le agradecemos a ustedes que dejen su opinión en los comentarios. Y recuerden que pueden colaborar con el canal en pesos, dólares o bitcoins, links en la descripción y en el comentario fijado. La idea del video de hoy es discutir sobre si es necesario un servicio de defensa militar y si ese servicio es necesario que lo controle el Estado, si es necesario que sea una organización única. Y bueno, acá tenemos a Guillermo, los que ven los videos de nuestro canal ya lo conocen, estuvo presentando su libro en el canal nuestro. Les vamos a dejar el link abajo para que puedan conocer también ese video y dar con el libro de él si les interesa. Y bueno, Guillermo, primero bienvenido una vez más a Tertulia Muchas gracias, Ermitaña. además, nuevamente. Nada por nada. Y segundo, bueno, quiero que empieces contando tu postura. Bueno, vos tenés experiencia como militar, ¿verdad? Si querés, podés contar eso. Tu postura de por qué crees que es necesario un servicio de defensa a nivel nacional y si lo ves como algo que es necesario y bueno o si lo ves como un mal necesario. Contanos cómo es tu visión. Bueno, primero que nada, sí, yo estuve en el ejército, digo, actualmente no estoy. Y bueno, primero que nada quería dejar claro que todas las ideas que yo vierto acá son a título personal, ¿verdad? Si bien, obviamente que mi postura es bastante institucional, por decirlo así, pero lo que yo digo, lo que voy a decir, digo, es puramente a título personal. Y bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad, porque considero, y creo que vos también, digo, más allá de que las posturas pueden ser distintas, pero que el tema de la defensa es muy importante, es muy importante tocarlo, es muy importante justamente bueno, en un momento y en un país en el cual la temática de defensa generalmente se ha visto relegada, y creo que es algo que tiene que estar, digo, para bien o para mal, tiene que estar. Y bueno, el hecho de hacer esta charla, por ejemplo, es un inicio, ¿verdad? Bueno, para que justamente ese tema empiece a ser más conocido. Porque de verdad tiene que ser conocido. Porque es algo demasiado importante como para no conocerse. Así que bueno, quería primero hacer una pequeña introducción de lo que es la función de defensa. Que lo que yo considero es que cualquier organismo, desde lo más básico, tiene una necesidad vital de defenderse. Hablemos bueno, de seres vivos, y después en las formas cada vez más complejas de organización, la función de defensa es algo que existe, y que no se puede negar. Mucho más en el caso del ser humano y mucho más en el caso del ser humano organizado, ¿verdad? Bueno, en sociedad, que es la vida en la cual se puede desarrollar y vivir. Pero justamente eso hace que la complejidad del tema de la defensa aumente a medida que aumenta la complejidad de las construcciones sociales y de las instituciones que el hombre se da a sí mismo. Entonces creo que en todos los tiempos estuvo claro que la necesidad de defensa era muy importante. Ya desde las tribus recolectoras y cazadoras, ¿verdad? En los cuales, bueno, ahí no había una distinción entre quiénes eran los que cumplían esa tarea y no, simplemente todos los hombres, ¿verdad? En edad bueno, de portar un arma, simplemente cuando se veían en la necesidad, digo, toda la comunidad de algún modo se transformaba en ejército. Y una vez que pasaba ese peligro, bueno, volvían a sus tareas comunes, ¿verdad? Pero ya en ese tipo de sociedad, el hecho de la resolución de algunos conflictos a través de la fuerza, a través de la violencia, ya era una realidad. Y mucho más cuando el hombre se empezó a asentar, ¿verdad? En las comunidades, a través de la agricultura, ahí también esa necesidad siguió existiendo. Lo único que cada vez más se empezó a ver una suerte de división de trabajo entre un sector, ¿verdad? Una casta de guerreros, que eran los que se encargaban de esa tarea, y bueno, y el resto de la sociedad. Y esa mecánica se ha ido manteniendo, obviamente con muchos cambios en las sociedades,
pero es algo que incluso hoy por hoy podemos verlo y es un poco la raíz del desconocimiento que hay en materia de defensa, como que la sociedad ve que las Fuerzas Armadas son algo cerrado, algo autónomo, entonces eso provoca una mutua desconfianza a veces, ¿no? De un lado, hacia un lado y hacia el otro. Pero eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Esa estructura organizacional tiene una razón de ser, y es esa la idea también de lo que se quiere plantear acá. Pero en realidad lo que vamos a hablar hoy, o sea, los ejércitos que vemos hoy, incluso el ejército uruguayo, los ejemplos que tenemos día a día, son un resultado directo de todo el proceso que se inició con la Revolución Francesa, en el cual hablando de Occidente, ¿verdad? Pero más que nada me estoy refiriendo a Occidente, en el cual todos los ejércitos de entonces aristocráticos fueron cediendo paso a los ejércitos que se llamó la Nación en Armas, que era una especie de leva general, justamente que fue lo que sucedió en la Revolución Francesa, en la cual, bueno, todas las distinciones nobiliarias se destruyeron y el ejército fue el reflejo de eso. Era la nación, ¿verdad? Sin distinciones, también en el campo de batalla. Ese es el concepto, ¿verdad? De los ejércitos actuales, o sea, el ejército como núcleo de la nación para poder llevar a cabo, en el caso de ser necesario, la utilización de la fuerza. ¿Para qué? Para defenderse de un ataque y para mantener, bueno, su soberanía y su libertad. Pero básicamente esa es el origen, ¿verdad? Lo que sería de los ejércitos actuales. Entonces ahí es cuando se da el gran quiebre y que aparecen los ejércitos profesionales. Hasta entonces los ejércitos, bueno, podemos decir que no eran profesionales como los llamamos hoy. Eran organizaciones que se formaban con el fin específico de una campaña, de un objetivo, de una batalla. Y bueno, normalmente, como pasaba, por ejemplo, en la Edad Media, el señor feudal reclutaba a su gente y bueno, una vez que tenía que cumplir tantos días de servicio, y si pasaban esos días, muchas veces él podía agarrar a su gente y retirarse. Y a veces pasaba. Cosa que es distinto a lo que sucede hoy, justamente que vemos las estructuras como algo permanente. O sea, un ejército profesional permanente en todo momento y que bueno, en nuestro país, por ejemplo, claro, uno no ve la necesidad evidente de que tenga que haber una fuerza profesional en todo momento. Está buena la introducción que hiciste sobre la historia y de la necesidad que se tiene de defenderse. Me gustaría saber si vos creés que tiene que haber sí o sí un ejército a nivel nacional y si creés que el Estado es el único que puede proveer ese servicio. Bien. En cuanto a lo primero, bueno, yo personalmente creo que sí, porque creo en lo que es el Estado-Nación. O sea, creo que los estados los Estados-Nación son realidades que no estoy diciendo que sean eternas, pero que son realidades que, a mi punto de ver, tienen la suficiente capacidad como para desarrollar a su población, que su población pueda vivir de manera cada vez mejor y a su vez sin caer en lo que sería, o sea, que tengan su identidad, ¿ah? Su identidad histórica, geográfica, lingüística, lo que fuera, pero bueno, a través de esa identidad constituir como ese núcleo en el cual esa nación pueda ser libre y soberana respecto a otras naciones. En ese sentido, yo creo que sí es necesaria una fuerza que pueda defender eso, ¿verdad? Ahora, si uno pone en tela de juicio al Estado-Nación mismo, bueno, obviamente que también va a poner en tela de juicio a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Pero o sea, yo parto de ese punto de vista, que tomo el Estado-Nación como una realidad aceptable y digna de defenderse. Después, en cuanto a si es el Estado el único que puede hacer esa tarea, bueno, el problema es que en la actualidad, o sea, la gran cantidad de recursos que los conflictos requieren, que la preparación para el conflicto requiere, sobre todo el tiempo de preparación, que también voy a hablar ahora de lo que es el personal, sobre todo de los oficiales, son tareas que se suceden a lo largo de mucho tiempo, o sea, no es un tema solamente de reclutar una fuerza y al otro día salir a pelear. Eso funcionaba, digamos, hasta ese momento, hasta el momento de las guerras napoleónicas. El monarca iba, reclutaba y bueno, y salía todo el mundo y al otro día se enfrentaban al enemigo. Pero en ese momento la guerra era justamente
enfrentarse dos formaciones casi frente a frente, iban marchando una hacia otra, al sonido incluso de la música, y el objetivo, bueno, era prácticamente darse de lleno unos contra otros. Pero ese tipo de guerra ya no existe más y dio paso a lo que es lo que se llama la guerra en movimiento o la aproximación indirecta, en la cual el objetivo justamente ya dejó de ser darse de lleno contra un enemigo y demostrar quién es más fuerte, sino tratar de maniobrar, ¿verdad? De moverse para descubrir el punto más vulnerable del enemigo y poder atacarlo justamente en ese punto. O sea, con la mayor concentración en ese momento de recursos, pero sin utilizar todo el peso en ese lugar. ¿Por qué? Porque si uno ataca como en el siglo XVIII, o sea, si uno aplica todas las fuerzas, se va con todo, corre el riesgo de quedar desprotegido, por ejemplo, en un flanco o en la retaguardia, y ahí el enemigo simplemente hace un contraataque y todo un gran ejército se puede perder justamente por esa impetuosidad. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa guerra indirecta requiere un gran control de las situaciones y requiere cada vez más, que es lo que vemos también en el mundo actual, que hay una mayor descentralización de la guerra. O sea, la guerra ya no se conduce, antes eran los generales que estaban directamente mandando las tropas en el campo de batalla, hoy eso es imposible. Entonces lo que hay es que cada vez grupos más pequeños combaten por sí mismos, pero obviamente todos dentro del marco de una unidad, todos bajo las órdenes de un mismo general y en un mismo ejército, pero con la flexibilidad de que en determinados momentos del combate ellos tienen que tomar decisiones por sí mismos, no pueden estar a cada rato preguntándole qué es lo que tienen que hacer. O sea, ellos tienen lo que se llama la intención del comandante, que es el objetivo final, que es lo que el comandante quiere para el final de la operación. Pero entre eso ¿verdad? Y que se llega, o sea, entre la emisión de esa intención y el resultado, y que se llega a eso, bueno, hay un montón de incertidumbre, que es la que justamente tiene que, sobre todo el oficial, tiene que saber poder lidiar con eso. Entonces, a su vez, el ejército, ¿qué pasa? Se maneja en base a la disciplina, ¿verdad? Una disciplina, bueno, que para los estándares, incluso de hoy en día, es bastante severa, y sobre todo comparada con el mundo civil. Pero es la disciplina, ¿verdad? De no salirse de la orden de ese comandante, pero a su vez la flexibilidad suficiente como para tomar decisiones dentro de ese marco. Entonces, eso requiere, por un lado, un ejercicio de la disciplina, ¿verdad? Un aprendizaje justamente de la disciplina, que tampoco es algo que se dé de la noche a la mañana. Por eso, referente a tu pregunta, teóricamente sí, se podría reclutar un ejército de milicias, ¿no? y hacer una operación. El problema es que esas personas es imposible que tengan la disciplina suficiente como para llevar adelante una operación, sobre todo una operación continuada, ¿verdad? Donde vean que pasan los días, las semanas, los meses, como por ejemplo, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, que pensaron que era una semana y hace 2 años ya que están en guerra. Entonces, con tropas, simplemente con milicias, ¿verdad? Con personal civil reclutado, es muy difícil, por no decir imposible, que esa disciplina se pueda mantener. Fíjate que incluso un grupo mercenario profesional, como era el grupo Wagner, que como combatientes, ¿verdad?, eran realmente temibles, ¿no? Y podían llevar a cabo operaciones militares como cualquier otro ejército, en la parte técnica, pero bueno, justamente ahí se vio lo importante de que haya una sola persona que mande y la capacidad, a través de la disciplina, de mantener esa intención, cueste lo que cueste. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa fuerza mercenaria, bueno, empezó a ver que tenía sus propios objetivos dentro de la operación, y llegó un momento que los dos objetivos eran irreconciliables. O sea, o era el objetivo de ellos o era el objetivo de Rusia. Y bueno, ya vemos lo que pasó. Eso en la parte de la disciplina. Y después en la parte de la flexibilidad, volviendo al tema de las guerras napoleónicas, un punto de inflexión justamente en la creación de los ejércitos profesionales se dio en 1806, que en la batalla de Jena, que fue la primera vez en el que tropas justamente francesas, que eran tropas populares, ¿verdad? Un ejército popular, venció a lo que era un ejército aristocrático de ese momento, que era el ejército prusiano. Entonces, a partir de ese momento, los prusianos empezaron a ver, bueno, qué es lo que había fallado, qué es lo que podían mejorar, y se dieron cuenta que justamente una cosa que fallaba era el principio aristocrático. El hecho de que los aristócratas llevaban la guerra como un hobby, no como algo profesional. Lo llevaban por una razón de estatus. Porque el estatus de ellos era guerrero, y bueno, era una especie, bueno, como en el Quijote,
de que la guerra era algo que ellos heredaban y lo hacían por honor, no lo hacían realmente por un tema profesional, ni de servicio. Entonces, a partir de ahí se empezó a ver lo importante de formar a los oficiales, de formarlos para que tuvieran la necesaria flexibilidad de criterio, como para poder justamente tomar decisiones por sí mismos. Y ahí lo que se vio, y que también es la base de los sistemas educacionales militares, incluso el uruguayo, en el cual al cadete para oficial, al aspirante oficial, se le da una educación militar profesional, técnica, y paralelamente a eso, una educación de rango universitario, que es una educación liberal, totalmente liberal. Es como, o sea, son materias, historia, filosofía, sociología, ese tipo de materias, que es exactamente lo mismo que una facultad, en el cual justamente el objetivo es tratar de compensar esas dos cosas, ¿verdad? La parte profesional específica militar y a su vez la parte, la necesaria flexibilidad y el conocimiento, un conocimiento general de muchas cosas distintas. Y eso quedó demostrado en la supremacía de Prusia durante todo el siglo XIX. O sea, fue tanta que, o sea, todos los demás ejércitos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos fueron detrás de ese camino. Y todos fundaron academias militares para formar oficiales en base por lo menos a esa idea, sino al modelo específico, pero sí a la idea. Y Uruguay, en el año 1885, es que funda su primera academia militar. Pero después de muchas décadas también de que ya otros personajes o varias personalidades habían tirado la idea antes, ya desde el Damas Antonio Larrañaga también había tratado de implementar algo al respecto antes, pero bueno, no fue prosperando y recién en el gobierno de Santos fue cuando se hizo. Por eso, y digo, y por otras cosas, es que se ha vuelto muy difícil que una organización que no sea el Estado pueda mantener eso. La formación de un cadete, por ejemplo, acá en Uruguay son 4 años. Es más o menos un periodo similar a todos los países. Y son 4 años prácticamente de internado. Y también, eso es la formación del oficial. La formación del soldado requiere menos tiempo, quizá en unos 6 meses, digamos, que se podría técnicamente formar a alguien para ser soldado raso de infantería. También, pero ya si uno le quiere agregar, por ejemplo, que sea miembro de una tripulación de un vehículo o que maneje algún armamento más complicado, alguna pieza de artillería, cosas de ese tipo, eso ya también requiere tiempo extra, bastante preparación continua, preparación, no solo conocimiento del material, conocimiento técnico del material, sino trabajo en equipo, ¿verdad? Con el resto de la tripulación. Y a su vez, cada vehículo tiene que actuar en conjunto con otros vehículos y así ir sumando hasta llegar a un ejército de miles de personas. Obviamente que para Uruguay es inimaginable, pero en la Segunda Guerra Mundial el general Bradley llegó a manejar abajo de él 1 millón de personas. Entonces es imposible que una persona sola pueda manejar todo eso. Sí o sí tiene que haber una delegación de la autoridad, nunca de la responsabilidad, pero también la necesaria profesionalidad, flexibilidad y conocimiento a cada nivel, ¿verdad? Hay niveles. La gran distinción que a veces también el mundo civil no entiende es la distinción entre oficiales y tropas, ¿verdad? Oficiales y personas subalternas. Esa distinción viene desde hace miles de años, aunque no fueran ejércitos profesionales, pero la distinción siempre estaba entre oficiales y tropas. Lo que pasa que antes estaba, regida más bien por el tema aristocrático. Por ejemplo, en las milicias atenienses dependía de la cuna de la persona si era oficial o dónde iba a estar. Por ejemplo, Sócrates peleó como soldado. Platón no sé si peleó, pero en el caso si hubiera peleado hubiera estado como oficial. Quiero decir, no es que justamente pero no está en realidad basado en un tema aristocrático, sino en un tema funcional. Es una división funcional en la cual el oficial es el que tiene la capacidad, ¿verdad?, de tener la iniciativa para poder tomar sus propias decisiones dentro del marco, como dije, de la intención del comandante. El soldado no tiene la capacidad de tomar decisiones en el... Bueno, primero te agradezco mucho la lección de historia. Yo hay un montón de cosas que no las sabía. Supongo que los que están viendo el video probablemente muchas cosas tampoco las sabían.
Bueno, a ver, evidentemente yo tengo una postura totalmente distinta porque bueno, nosotros mantenemos una postura anárquica, no creemos en los países nación. Creo que todo parte por entender el tema de la soberanía, porque si bien yo soy defensor de la soberanía, parece que hay unos ciertos grupos de personas privilegiadas que nos quieren imponer su propio concepto de soberanía. ¿Por qué la soberanía sería el territorio que el Estado dice que es el territorio de mi país y no la soberanía puede ser mi barrio o mi casa? O sea, ¿por qué la soberanía no la elijo yo? ¿Por qué no elijo yo que ser un soberano como individuo y no que la soberanía esté establecida en un marco a nivel país, a nivel nación? Porque, o sea, está bien lo de mantener las tradiciones. Ahora, o sea, yo defiendo que, por ejemplo, un país como Uruguay se pueda defender de quienes lo quieran conquistar. Ahora, creo que también se puede ver que yo como individuo no quiero que me impongan cosas a la fuerza, no quiero que me conquisten y sin embargo tengo una jerarquía por encima de mí que yo nunca acepté y que yo no quiero que esté ahí. Entonces creo que pasa por el tema de la soberanía. Nosotros no estamos en contra de los militares, no estamos en contra del ejército, no estamos en contra de la policía, no estamos en contra, pero estamos en contra de para quién trabajan. Porque sí, es cierto que un policía o un militar, creo que en el caso de un militar más todavía, tiene un objetivo claro, que es defender un cierto territorio, ¿no? Ahora, están al mando o sea, el que está al mando es el que manda el ejecutivo, ¿no? O sea, están a las órdenes del presidente de la República. Y como ha pasado acá, que por ejemplo, que no sé en otros países, pero acá, por ejemplo, sé que cuando se los requiere a los militares para una cierta situación específica, que no tiene que ver con la defensa, se ha utilizado a los militares para que cumplan esa función. Entonces ahí te das cuenta que están al servicio de lo que por capricho casi el presidente quiera. Y el presidente o todo el gobierno, ¿no? Sí, sí. Mi postura al respecto es que, si bien creo que sí es necesario defenderse, yo que creo en las comunidades anárquicas, creo que las comunidades anárquicas tienen que saber defenderse, pero no veo por qué a nivel ético y tampoco a nivel estratégico tenga que brindarse el servicio de defensa de manera monopólica. O sea, no veo razón que justifique que el servicio de defensa sea de manera monopólica, o sea, que lo establezca el Estado, que si bien es cierto que hay ejércitos privados, si bien es cierto que el Estado mismo recurre a ejércitos privados cuando los necesita, pero no están compitiendo realmente con el ejército nacional. Yo como individuo no puedo elegir a uno u otro. El ejército nacional, al igual que la policía nacional, al igual que todo lo público, yo estoy obligado a financiarlo, me guste o no me guste. Entonces, no hay una verdadera competencia por los clientes, por saber quién es realmente el mejor. Vos decías, y yo entiendo esa parte, que me parece muy lógico, que un ejército no es de un día nos juntamos para defendernos de tal invasor y nos juntamos, entrenamos 2 o 3 días y vamos a pelear. O sea, no, evidentemente eso no es así. Se requiere toda una formación, se requiere dinero, tiempo, formación. Ahora, ¿cómo sabés que el Estado, que tiene intereses propios, porque o sea, los intereses del Estado en realidad son los intereses de los políticos, porque ellos son los que deciden qué es lo mejor para el pueblo, como si ellos supieran qué es lo mejor para mí, para vos o para otros, en realidad no lo saben. Si realmente hubiera una competencia, si realmente varios ejércitos pudieran competir, no estoy hablando de gente que se forme de un día para el otro, estoy hablando de verdaderas empresas que quieran brindar el servicio de defensa, profesionales que se entrenen en eso y que se dediquen a eso y quieran brindar el servicio de defensa y que los ciudadanos de un determinado país, de un determinado pueblo, de una determinada comunidad o lo que sea, lo financien voluntariamente. Esa es la forma que se tiene de saber cuál estrategia o cuáles métodos son realmente los mejores, porque eso es el mercado y eso aplica a todo. ¿Cómo voy a saber yo qué zapatos le gusta a la gente si solo brindo un modelo de zapatos? No sabes cuál es el zapato que le gusta a la gente. Lo mismo con la defensa. O sea, ¿cuánto de defensa tiene que haber? ¿Cuánto presupuesto se tiene que destinar? ¿Cuántos militares tenés que tener? ¿De qué manera los vas a entrenar? ¿Por qué eso lo tiene que decidir el Estado?
o aunque no sea el Estado como lo conocemos hoy, aunque sea un monopolio, así sea una empresa privada, ¿por qué lo tiene que decidir uno? ¿Y por qué no puede haber una verdadera competencia como hay competencia en otros mercados? Porque la defensa, en fin, y la seguridad también, son servicios. Son servicios que, o sea, que nosotros demandamos de manera, te diría que está lógica, porque digo, vos necesitas defenderte. O sea, lamentablemente, en el mundo hay gente muy mala que te va a venir a invadir, que te van a venir a... y necesitas defenderte. Entonces, podés elegir defenderte vos mismo, podés elegir contratar a otros. Y está bien, me parece perfecto, yo estoy totalmente a favor. Lo que no veo es la necesidad de que sea un solo ente que decida qué es la defensa o qué es la seguridad. Porque también vamos al concepto mismo de defensa y al concepto mismo de seguridad. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es defensa? Por la seguridad capaz que es un poquito más fácil. Hay personas que están más dispuestas a asumir riesgos que otras. Hay personas que les gusta vivir una vida de riesgo. Hay personas que les gustan las aventuras. Y por otro lado, hay personas que, si pudieran no salir de su casa nunca, no saldrían de su casa nunca. Y se quedarían refugiados ahí. Entonces, tenés en un mundo, en un país que hay millones de personas, tenés diferentes tipos de personas con diferentes gustos. ¿Cómo vos vas a satisfacer a todos si tenés una única oferta? No puedes satisfacerlo a todos. Eso en cuanto a seguridad. En cuanto a defensa, lo mismo. O sea, hay personas que de repente creen que el ejército se debería dedicar solamente a la defensa de un país, otros creen que pueden cumplir otras funciones. De hecho, acá en Uruguay hace poco hubo un plebiscito que no salió, pero hubo un plebiscito para que los militares puedan cumplir ciertas tareas de seguridad, o sea, tareas de defensa. Entonces, ¿quién decide eso? Y si no es para todos igual, ¿por qué tendría que ser una única empresa monopólica, que en este caso sería el Estado, que diga a todo el mundo o que imponga por la fuerza, porque el Estado es el que tiene la fuerza, qué es la defensa y qué es la seguridad? Cuando en realidad es algo subjetivo. Claro, claro, el tema es que la defensa es más complicado, como decís vos, de visualizarlo hablando. En la seguridad es más sencillo. Incluso uno en la seguridad puede probar sus propias ideas, las puede probar, digamos, de manera práctica. O sea, yo puedo decir, bueno, no necesito seguridad, no necesito policía, no necesito nada, entonces dejo mi puerta sin candado, sin cerradura, y bueno, ahí sufriré las consecuencias prácticas de mis propias ideas y probaré si, bueno, hasta en cuánto se acoplan o no. El tema de la defensa, lo que pasa es que, claro, ahí cuál es el punto es que ahí radica la supervivencia del Estado. Entonces, claro, ya sería un tema mucho más difícil de probar. En el caso de, voy a poner algunos ejemplos. El problema es que las Fuerzas Armadas en realidad sí, como si vos son una herramienta del poder político. En realidad no son tampoco un ente que actúe por sí mismo, sino que se prepara de manera autónoma, vive toda su vida, digamos, de manera casi cerrada, pero en realidad es una herramienta del político. El que decide usarla o no es el político. Entonces, bueno, sí, desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas son el monopolio de la fuerza. Pero digo, hay un poco más de eso, más que eso, digamos. No es solamente, yo no lo veo solamente desde el punto de vista de un servicio, que es un servicio, pero creo que de algún modo la tarea o la existencia de las Fuerzas Armadas va más allá incluso de lo que sean los políticos que están de paso. Y las instituciones quedan. Y la institución, así como es una herramienta de los políticos, también es una herramienta que está al servicio del país, al servicio del Estado y al servicio de la sociedad que vive dentro de ese Estado. Hay que recordar que en el caso de Uruguay, antes de que hubiera Estado, ya había un ejército, o sea que en realidad la nación uruguaya nace como un ejército, al mando de un líder carismático que era Artigas, y bueno, y después con el correr del tiempo, bueno, se fue desarrollando. Y creo que también es una opinión personal, pero que todavía persiste algo de ese legado en la actividad de los hombres y mujeres que cumplen la tarea de defensa, que no tienen las mejores condiciones, que son los más relegados en muchos aspectos, y que sin embargo tienen una vocación de servicio que, como te digo, para mí va más allá de los políticos y más allá de lo institucional. Ciertamente, las tareas las asigna el poder político. Pero bueno, creo que eso es un ejemplo más justamente de la vocación de servicio y de que son instituciones
que por eso mismo, por ese espíritu que tienen, son muy importantes porque van más allá de eso, ¿entendés? Realmente para mí son el núcleo son el núcleo de la nación. ¿Por qué? Porque son los chicos que están dispuestos, o que así se los exige, ¿verdad?, de ser capaz de dar los mayores sacrificios en aras de qué. Bueno, vos dirás en aras del político, yo pienso que es en aras de todos. Obviamente que a todos no se los consulta para ver si quieren o no defensa, digo, pero esa gente cumple ese servicio, y aunque estén en tiempo de paz y aunque estén acá en Uruguay, es muy sacrificado. Fíjate que en este momento, con esta lluvia, hay 400 efectivos que están día y noche haciendo la guardia de cárceles, que no es una tarea del ejército. La guardia de cárceles es una tarea de la policía. Pero fíjate una cosa, en el año 1997, no recuerdo por qué, pero seguramente por algún problema con la policía, se dispuso que por un periodo de 3 meses el ejército se iba a hacer cargo de la custodia de los perímetros de las cárceles más importantes. El decreto de ese año decía 3 meses. Fíjate que vamos 26 años y día y noche, día y noche, día y noche, el único que está ahí cumpliendo es el ejército. ¿Y por qué? Justamente por ese espíritu y por esa cohesión y por ese aprendizaje de seguir y de dar cumplimiento a la orden, aunque haya que sacrificarse sin importar nada. Porque en realidad, si ellos pensaran en sí mismos, en su propia conveniencia, hace rato que ya se habían dejado el puesto y que se escaparan todos los presos. Porque no es una tarea de ellos, es una tarea que le exige, bueno, sacar recursos que precisan en otro lado, y es una tarea que tampoco le recompensan de manera adecuada. Y como esa, 1.000.000, ¿no? La participación en todo tipo de desastres, inundaciones. Pero bueno, digo, ellos lo hacen con ese espíritu, y creo que ahí, en ese espíritu, es que radica lo más importante. Y otra cosa que bueno, el tema de las Fuerzas Armadas como herramienta del poder político es un tema muy apasionante, y que da lugar también, en última instancia, bueno, preguntarse, y que ha surgido en algunos momentos de nuestra historia y en la historia de otros países, ha surgido a veces justamente cuando cuando se da una gran confrontación de intereses, es si las Fuerzas Armadas responden realmente al poder político, o responden al espíritu de la nación, o responden a los intereses de la nación. Y se ha dado, digo, vamos a poner un caso para no hablar de Uruguay, pero en los ejércitos de países totalitarios, ¿verdad? Los ejércitos profesionales no fueron decisiones fáciles, entre tener que elegir entre la legalidad o no, ¿verdad? O negarse a hacer aquello para lo cual fueron educados toda su vida, o si no se negaban, tener que cumplir las órdenes de un gobierno totalitario. Y nunca, para los militares, fue los menos fáciles de todos, aunque de afuera quizás se vea otra cosa, pero ¿por qué? Porque si siguen ahí, tienen que traicionarse a sí mismos, pero si no siguen, están traicionando todo lo que ellos fueron educados en toda su vida. Entonces, está bueno, es un tema, digo, recontra apasionante, pero hay que tener en cuenta, está ese tema también, y que yo creo, sinceramente, que va un poco más allá de la parte de las Fuerzas Armadas y de la policía también. Capaz que en casos más extremos, como por ejemplo cuando un presidente quiere dar un golpe de Estado, o quien sea quiere dar un golpe de Estado, capaz que ahí son ejemplos, tenés fácil de ver ejemplos de ambos casos, ¿no? De cuando el ejército acompaña al que está dando el golpe de Estado, o incluso en casos en los que no, como pasó hace poco en Perú, ¿no? O sea, que el presidente quiso dar un golpe de Estado y el ejército no lo acompañó, nadie lo acompañó, y bueno, terminó como terminó, ¿no? Pero capaz que en casos más sencillos, o más capaz que hasta difíciles de ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si el presidente o el partido político que está de turno se le da por acusar a X persona que los está molestando, porque ponerle que fuera, no sé, un opositor, un periodista o lo que sea que los está molestando, lo acusan, por ejemplo, de terrorista, y usan al ejército para atrapar a esa persona? Yo entiendo que la persona del ejército, quien está en el ejército, va a cumplir órdenes y no va a hacer toda una investigación a ver si es verdad o no. Va a cumplir órdenes. Pero ahí ves como los políticos es un caso en el que pueden utilizar al ejército, que ya ha pasado en varios países, porque no quiero centrarme solo en Uruguay,
de que utilizan al ejército para los intereses propios, para los intereses de ellos. Entonces, sí, está bien lo que vos decís, que el militar, o sea, está al servicio de todo un país, porque, o sea, en definitiva, está defendiendo el país, ¿no? Ahora, ¿quién dice cuáles son los intereses del país? ¿Quién dice cuáles son los intereses del pueblo? ¿Quién dice cuáles son los intereses de la gente? El presidente, el político. Entonces, bueno, si el político es el que dirige, el presidente es el que dirige el ejército, hasta cierto punto, porque yo entiendo que hay limitaciones, obviamente, no es tampoco hago lo que quiero, pero hasta cierto punto el ejército va a actuar en servicio de esa persona que está dirigiendo. Entonces, bueno, creo que mi postura con respecto a eso es bastante clara. Para mí lo que hay que hacer es descentralizar, empezando por el país mismo. Creo que deberían ser pequeñas comunidades, cada una con su cultura. Si quieren mantener una cultura nacional, la pueden mantener, porque yo no estoy en contra de la cultura, por supuesto que no. No estoy en contra de las tradiciones, no estoy en contra de nada, pero, pero sí estoy en contra de la imposición. Entonces creo que habría que descentralizar y después cada comunidad decidir si se defienden a sí mismos, si contratan un ejército, si forman un ejército para defenderse. Eso creo que va en cada uno. No soy defensor de un ejército nacional, no porque tenga nada en contra de los militares, no porque tenga nada en contra del servicio en sí mismo. Es simplemente que no quiero que estén al servicio de los políticos. No quiero que estén al servicio de un ente, llámese Estado, llámese como quieras, monopólico. Lo mismo aplica, y más todavía, a los organismos multinacionales, que también tienen ejército, ¿no? Más todavía. Esa es mi postura. No tengo mucho más que agregar en ese sentido. Obviamente, a nivel técnico, no podría discutirte nada, porque a nivel técnico vos sabés muchísimo más que yo con respecto a este tema. Pero a nivel ético, a nivel político, a nivel organizativo, yo creo que la organización debería ser bien diferente y lamentablemente el ejército y la policía hoy están al servicio de lo que quiera el político. Hasta cierto punto, obviamente todo tiene sus limitaciones, como le pasó a Pedro Castillo en Perú, se quiso pasar de vivo, no lo acompañaron, o sea, todo tiene un límite, pero hasta cierto punto sí están al servicio del presidente. Entonces, bueno, mi postura con respecto a eso, como anarquista, es estar en contra de la institución monopólica. No de la institución del ejército, sino del monopolio del ejército. Sí, creo que lo importante, por lo menos, aparte de lo bueno de confrontar las posturas, es que las personas que estén viendo esto, por lo menos, se vayan con la claridad del concepto de las Fuerzas Armadas como herramienta. Eso es muy importante, como decís vos, para bien y para mal. Para mí, digo, para vos, para mal, para mí, para bien, no por eso, precisamente porque muchas veces sí, bueno, el poder político lo usa para sus fines, que no necesariamente son los fines de todos ni los fines de la nación. Pero de cualquier modo creo que bueno, que lo importante es eso, que son una herramienta. Y bueno, si bien la utilización no depende directamente de ello, pero la razón de hacer, y en última instancia el objetivo de esa herramienta, bueno, es defender a todos, sin distinciones, más que los políticos, por supuesto. Yo creo que pude tocar todos los temas que quería, sobre todo lo importante, bueno, lo de la disciplina, que es algo sumamente importante, que a veces, bueno, obviamente que no es muy entendido desde afuera, pero la disciplina en las Fuerzas Armadas es como también una forma no de sustituir, pero sí de complementar el carisma. El problema es que a veces lo que vos planteás, una estructura descentralizada o organizada a cada momento en base a las preferencias, ¿verdad?, momentáneas de la gente, requeriría un gran nivel de carisma de parte de las autoridades, o de los elegidos que mandaran en esas Fuerzas Armadas de cada región. Lo cual no siempre pasa. Entonces, o sea, uno no puede esperar siempre que haya un Napoleón, un Artigas, un Churchill, lo que sea. Entonces, la disciplina y la estructura de la organización del ejército es como también una especie de contención, de sustituto, de complemento, ¿verdad? Para que no siempre tenga que haber alguien carismático que haga que las demás personas vayan a pelear, sino que hay una estructura
¿verdad? Con disciplina que impone a esas personas que vayan al combate, porque si no, es como decimos, si no, individualmente nadie iría, y mucho menos si no hay un líder carismático que te lo diga. Si hay un líder carismático, sea George Washington o sea Che Guevara, si esa persona es carismática, uno va a morir por esa persona. No importa si está dentro o fuera de una estructura, va a ir a morir. Ahora, el tema es cuando, claro, se precisa una estructura justamente que complemente eso, porque esa situación no se va a poder, mantener para siempre, ¿verdad? Entonces creo que ahí nace la importancia de la organización y, bueno, de que no puede ser, o sea, para empezar, no puede ser elegida al 100%. El problema de la defensa es que, claro, el objetivo cuál es, prepararse para el combate. Entonces, uno no puede, en esas instancias, digamos, no podría, o sea, resolverse todo democráticamente. Tiene que haber un grado de imposición. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona se va a jugar la vida o se va a jugar algo grave, entonces no siempre se puede, creo, apelar al carisma. Sería lo ideal, sí, ¿verdad? Pero bueno. Te hago una consulta, porque me parece que como militar, como ex militar, perdón, me parece que está muy bueno ver tu perspectiva con respecto a esto. Vamos a suponer este caso, ¿no? O sea, vamos a suponer al revés. O sea, obviamente que entiendo, vos también supongo que entendés el servicio militar como un servicio de defensa. Pero ahora vamos a suponer al revés, ¿no? Vamos a suponer que estás del otro lado, estás en el ejército invasor y tenés que invadir, o sea, el objetivo es invadir a dos comunidades, ¿no? La misma cantidad de personas en ambos casos, o de los países, vamos a llamarlos países. En uno de los países tienen un ejército nacional preparado para pelear de X cantidad de soldados, menor a la cantidad tuya de soldados. Y bueno, sería básicamente enfrentarte a ese ejército para conquistar a la comunidad. En el otro lado tenés a una comunidad anárquica que decide no formar un ejército y cada persona defenderse a sí misma y a su familia. Para vos, ¿cuál de las dos sería más complicado de conquistar? ¿La que manda a un ejército? O mejor dicho, la que tenés que derrotar a un ejército, o la que para conquistarla tenés que ir casa por casa y negocio por negocio, porque no hay algo central, no hay algo que dirija todo. Entonces, la única forma de conquistar ese otro país o esa otra comunidad es yendo casa por casa, atacar a cada persona casa por casa. ¿Qué sería lo más desgastante? ¿Qué sería lo más complicado? No, claro que sin duda sería lo segundo, lo más complicado. Justamente por eso que vos decís. Y ahí me surge el ejemplo histórico también de la guerra de Vietnam. ¿Sabe? ¿Por qué Vietnam le ganó al país a la maquinaria bélica más grande del mundo? Bueno, porque era un ejército que en realidad, si bien ideológicamente podemos suponer que, bueno, que eran comunistas, pero en realidad ellos estaban peleando por su familia, por su territorio, por su liberación real. No estaban peleando por una ideología, estaban peleando por la liberación real de una fuerza opresora que, bueno, que primero eran los americanos, antes habían sido los franceses, antes los chinos. O sea, llevaban miles de años en esa situación y tenían un espíritu que obviamente fue subestimado y que fue lo que en gran medida determinó el éxito del Ejército Popular. Pero de cualquier modo, también hubo un gran líder militar, que fue el general Giap, y que organizó un ejército en líneas convencionales en ese momento. Si bien, claro, ahí está el tema. Una cosa, está la organización, pero a su vez ese ejército tenía una motivación especial, ¿verdad? Tenía una moral especial, porque, bueno, justamente por lo que estaban defendiendo. En el primer caso que vos decís, si el ejército, la población no lo acompaña y queda solo, puede ser que sí, que ese ejército llega un momento que va a perder la capacidad de pelear, se va a rendir, y lo que va a hacer el gobernante, digamos, si quiere quedar bien o sea, salvar la situación, bueno, se rinde. ¿Por qué? Porque el ejército se rindió, aunque la población quiera seguir peleando. ¿Por qué? Porque el gobernante, bueno, es el que tiene esa prerrogativa, bueno, de decretar la paz y la guerra. Pero
Pero creo que sí, la organización yo pienso que es fundamental en ambos casos, pero lo que pasa es que, claro, en el otro hay un esfuerzo que acompaña a toda la nación. Y eso es lo importante y esa es la elección también para nosotros de, por lo menos, empezar a entender los problemas de defensa. No digo acompañar necesariamente ni tener la postura estatal, pero sí por lo menos empezar a entender los temas de defensa. Y que son temas que en última instancia nos involucran a todos, para bien y para mal nos involucran a todos. Totalmente. Bueno, me parece que es muy enriquecedor esta charla. Después, obviamente, cada uno la va a ver y va a sacar sus propias conclusiones, pero hoy me voy con un conocimiento histórico sobre el ejército que yo no tenía, así que creo que todo es bienvenido. Así que, Guillermo, no tengo más que agradecerte. Muchísimas gracias por participar por segunda vez en Tertulia Ermitaña y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias a vos también por ser la segunda vez que me das la oportunidad. Así que hasta la próxima. Chau, chau. Chao.